Ugh, I've got too many bills. If you need funds, you can apply in minutes at CashNetUSA.com and have the money in your account as soon as the same business day. Okay, got it. Applying now. They've been helping hardworking people cover emergency expenses since 2004. Hey, look, I got it. You've got this. When you need money fast, be the hero. All loans subject to lender approval. Speed of funding is subject to verifications and your bank's processing times. See CashNetUSA.com for more details. When living with cancer, it's important to be informed and know what to expect. But finding the right information can feel overwhelming. That's why UnderstandCancerTogether.com is here to help. We've gathered practical information and resources based on where you are in your cancer journey, so that you can focus on the important conversations and decisions of today. UnderstandCancerTogether.com, helping you navigate life with cancer, one moment at a time. Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el día de mi cumpleaños, el 9 de febrero, domingo. Grabo para usted el lunes, como es costumbre. Una semana en la que me parece lo más relevante en el caso de México es la reunión que se hace todos los días 5 de febrero en celebración de la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro. En esta ocasión se le ocurrió a la presidenta que no tenía por qué invitar a la Suprema Corte de Justicia, es decir, a la presidenta de la Corte, porque dice pues que le faltó el respeto a ellos. Me imagino que se refiere a aquella ocasión en la que la presidenta de la Corte, recién llegada a ese puesto, no se puso de pie cuando llegó López Obrador. Esto aparentemente fue un gran insulto para el personaje en cuestión, ya sabe usted, profundamente narcisista, iluminado, mesías, y pues que no se levantara la presidenta debe haberlo molestado muchísimo. A partir de ahí vino el ataque directo al Poder Judicial, que en este momento se ha convertido en una pachanga espantosa. No han podido ni siquiera cumplir con lo que ellos mismos escribieron en la Constitución que han destruido para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, a pesar de que le pusieron ahí que la Constitución tenía que interpretarse literalmente para que nadie pueda hacer una cosa que ellos no quieran, pues resultó que ellos no pudieron hacer lo que habían escrito, acabaron haciendo un margallate. Hay en este momento todavía un recurso que está en la Suprema Corte de Justicia, en una ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en donde pues está descalificando lo que ha hecho el Tribunal Electoral y obligaría a que pues tuviera que o reponerse el procedimiento o de plano suspender todo. Vamos a ver en qué acaba. La verdad es que así como van, esto va a resultar en algo inmanejable. La mayoría de los candidatos que han ido pasando estas cosas y que se supone van a estar en las boletas electorales corresponden a gente cercana a Morena y muchos de ellos específicamente al señor Saldívar. ¿Se acuerda usted de ese personaje que fue presidente de la Corte, que intentó reelegirse como tal, viendo la derrota que tuvo López Obrador en 2021, mejor se echó para atrás? El López Obrador, al contrario, se echó para adelante y por eso logró lo de 2024 a costa de la crisis fiscal que enfrentamos, del desastre político que tiene México hoy, pero lo logró, era su objetivo, el poder, como usted sabe. Saldívar es más así ratonero, ¿no? Se echó para atrás, pero empezó a actuar de una manera, digamos, sesgada para ir obteniendo espacios, mantenerse cercano a López Obrador y después a la señora Sheinbaum, buscando, no sé si la fiscalía o una especie de ministro de justicia.
Pero lo que está haciendo ahora es colocar a su gente en esta elección de jueces, magistrados y ministros para tener el control, digamos, desde bastidores. Vamos a ver en qué acaba esto, pero el debilitamiento del Poder Judicial es un hecho absoluto. La inutilidad de la Constitución como referencia también lo es. Y esto significa que en los hechos, lo que tenemos hoy en México no es propiamente hablando un régimen ya constituido, un régimen político, pero sí la destrucción del régimen anterior. Como sabe usted, dejamos de ser una democracia. La elección de 2024 no fue democrática, como hemos dicho muchas veces, y después de eso vino el golpe de Estado. El golpe de Estado consiste en el abuso en la interpretación de la ley, amparados por los 3 magistrados venales del Tribunal Electoral, la presidenta Soto, creo que se apellida, y los 2 Felipes, que son los que pues autorizaron que se inventara una sobrerepresentación por encima de lo que la Constitución permitía, para con eso tener una mayoría calificada amplísima en Cámara de Diputados. Recuerde que la coalición de Morena y aliados obtuvo 54% de los votos en la elección para diputados y sin embargo tiene 75% de las curules. Esa sobrerepresentación absurda pues es producto de estos personajes, es un golpe de Estado. En el Senado no podían lograrlo, entonces apelaron al chantaje, a la corrupción franca para comprar a algunos legisladores, pues más bien cobardes, y alcanzaron con ello también mayoría calificada, y con base en eso hicieron sus cambios constitucionales para destruir el Poder Judicial. Eso es un golpe de Estado. Ahora bien, el régimen no han podido consolidarlo. Efectivamente tienen todo el poder en sus manos. Necesitan que pase este proceso del Poder Judicial para entonces que pudiéramos empezar a hablar de una especie de nuevo régimen. Por el momento esto no está todavía configurado por completo. Para lograrlo, como sabe usted, destruyeron por completo a la oposición. Algunos los doblaron para que actuaran como esquiroles. Es el caso, en mi opinión, de Movimiento Ciudadano. Si no hubiera actuado por fuera de la coalición de oposición en 2021, esta oposición habría tenido mayoría en la Cámara. Y eso hubiese impedido buena parte de lo que sufrimos a partir de 2021 y muy probablemente hubiera servido para controlar los excesos de gasto que tuvo el gobierno mexicano los siguientes 3 años, que fueron para ganar la elección. Tanto el dinero que se usó para la campaña de 3 años de la señora Sheinbaum, como la compra de votos a través de la supuesta política social, y también el reparto de efectivo el día mismo de la elección, el día anterior, el día siguiente, alrededor de la compra de votos. Todo eso ocurrió porque no hubo mayoría de oposición en 2021, y no hubo porque Movimiento Ciudadano no quiso participar en coalición. Lo mismo ocurrió en 2024 y esto pues debilitó significativamente la coalición de oposición, que además tuvo errores, ya los platicamos aquí varias veces, y el resultado, bueno, pues fue que en la elección presidencial la candidata de Morena obtuvo el 60% de los votos, no el 54% de los diputados, tuvo más votos todavía. Ese es lo que tenemos, pero la oposición, el PRI y el PAN, fueron pues, prácticamente destruidos durante este proceso. Eso significa que el día de hoy no tenemos una oposición formal, son 2 partidos chiquitos. El PRI y el PAN pues, rondan 15% de los votos en este momento, es una oposición pequeña, no tiene la capacidad de enfrentar directamente a Morena porque no le puede ganar una votación ni en el Senado ni en diputados. Intentan presentar una, digamos, oposición testimonial, pero no pueden ganar votos. Esto, al debilitar a la oposición, implica pues que uno tiene un desierto en el cual realmente solo existen Morena y aliados.
Y eso pues nos llevaría a una especie de recuperación del viejo PRI. Así era el viejo PRI, ¿se acuerda? Era un gran partido que tenía una oposición testimonial muy chiquita, que no podía ganar mucho, nunca ganaba una votación, y así funcionó. Pero esa organización, el viejo PRI, era una cosa construida desde el poder para administrar las elecciones y mantener ese poder. Era un partido muy incluyente. A todo mundo le buscaba un espacio. Realmente se necesitaba ser muy de oposición para que el PRI no te comprara. Compraron a la mayoría de las personas por muchísimos años. Eran además una organización pues muy disciplinada, en donde el poder estaba concentrado en la presidencia, no en la persona, sino en la presidencia, como el mecanismo de, digamos, negociación, de ajuste entre los distintos grupos de interés. El presidente tenía la última palabra y esto permitía que las cosas funcionaran. Podía incluso decidir a su sucesor después de consultar con todo mundo y en ese momento acababa su poder. Así es la forma como funcionó. Tuvieron gobiernos en general competentes para lo que tenían que hacer. La corrupción fue siempre una característica del régimen, así es como incluían a las personas, así es como resolvían los conflictos. Es una visión patrimonialista del Estado que en México tiene una historia larga. Entonces eso era el... For a limited time, you can get KFC chicken with the sweet heat of hot honey. And after one bite, you'll wonder, how do bees make hot honey so hot? Are they special bees? Does KFC have dragon bees? Fire-breathing dragon bees that create spicy honey? No, silly, there's no such thing. KFC just partnered with Mike's Hot Honey to drizzle all over their crispy chicken. But dragon bees would be so cool. Try it now for only $7 or share a box with friends for $25. Prices and participation vary while supplies last. Taxes, tips, and fees extra. Morena no es así. Morena no es incluyente. Son profundamente excluyentes, nomás ellos. No son disciplinados. Traen ya varios conflictos. Se notaron ahora en el tema de la elección de los jueces. Sigue los pleitos. No se deciden a subordinarse a la presidenta. Ellos prefieren hablar con el de Tabasco a través de su secretario particular de toda la vida, que hoy es senador y es el que entiendo, pues tiene el WhatsApp con el que se comunica y va dando instrucciones a todo mundo. Se apellida Esquer, Alejandro Esquer se llama. Y finalmente, bueno, competentes no son, eso ya lo hemos visto. Algunas de las personas que me hacen favor de ver esto son personas que no les gusta lo que digo. No sé por qué lo ven, pero no les gusta. Entonces alguien me dijo, pues sí, usted dice que son excluyentes, indisciplinados e incompetentes, pero van ganando. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Por qué tienen todo el poder en este momento? Porque usaron los recursos del gobierno, o sea, de nosotros, para comprar votos a su favor. Eso es profundamente antidemocrático. Y además porque dieron un golpe de Estado. Construir un régimen no se hace nada más así. Destruir el anterior, sí, eso ya lo lograron, no hay duda. Construir el nuevo no puede ocurrir con esas tres características que le menciono. No veo cómo. No hay manera de estabilizarse. Ellos piensan que pues ya llegaron y no se van a ir nunca. Hay dos razones por las cuales podrían venirse abajo. Una es una crisis económica profunda que convenza a los mexicanos de que los engañaron. Eso ya pasó en México, fue la gran crisis de 1982, que duró prácticamente 3 años, y que obligó a una transformación al interior del mismo sistema, que fue la apertura, primero económica y después política, que nos permitió 25 años de democracia. Entonces, eso ya pasó. La segunda razón es una ruptura al interior de esta coalición que hoy es triunfante, debido a disputas, rupturas, fracturas, etcétera, ¿no? También ocurrió eso, acuérdense, en 1986, producto de esta crisis económica que le comento, de la necesidad de transformar al Estado para sobrevivir, pues un fragmento se separó del viejo PRI, se llevó al viejo PRI.
los echeverristas, que fueron los que hicieron el PRD después y que eventualmente terminaron en este movimiento de Morena. Entonces, esas son las dos condiciones, creo yo, bajo las cuales podría venirse abajo la coalición que hoy gobierna. Las dos las veían muy remotas, ¿no? Yo también las veía remotas. Estamos en una situación económica ahorita pues, complicadona porque se agotó todo el dinero del gobierno, la iniciativa privada dejó de invertir muchísimo a partir de la cancelación del aeropuerto, de la contrarreforma energética que se hizo en varias partes. Entonces, ha bajado la inversión, es muy difícil así mantener el crecimiento y por eso estamos ya he dicho, en una recesión. Pero esa recesión pues, no tiene nada de grave, son cosas que ocurren. Y en este momento, pues, las peores estimaciones que hay es que en este año la economía no crecería nada. Hay algunos que creen que puede haber crecimiento negativo, es decir, una contracción durante este año, pero del orden de 0,5%, 1%, una cosa normal, digamos, nada grave. Esto puede volverse grave si, debido a la compra de votos que no pueden suspender, porque por eso están en el poder, no logran controlar el crecimiento de la deuda. La deuda del gobierno mexicano superó el 51% del PIB en diciembre. Es un número que todavía está manejable. El límite para las calificadoras es que esa deuda llegue al 55-60%. México recauda poco y por eso ese es el límite. Otros países que recaudan más pueden superar el 100% del PIB en su deuda y no les pasa nada. Nosotros no podemos. El límite está entre 55 y 60. Si la economía mexicana no crece y el gobierno no puede tener más ingresos, pero tienen que seguir pagando a sus votantes porque ese fue su compromiso, pues eso se va a complicar, va a crecer la deuda y nos puede poner en una situación grave. Si las calificadoras llegaran a quitarle a México el grado de inversión, entonces habría la crisis económica profunda. Si no, yo no veo en este momento alguna razón para ello. ¿Pueden quitar esta calificación las empresas calificadoras? Pues sí pueden, insisto, cuando lleguemos a estos niveles de deuda que comento, pero eso puede acelerarse por la presión que está generando el señor Trump. Está con lo de los aranceles, sí, aranceles, ¿no? Hoy está el tema de que va a ser aranceles, pero nomás a acero y aluminio. A ver qué otra cosa le ocurre. Acuérdese que esto lo usa él como mecanismo de negociación, no le importa mucho, pero pues aquí puede tener un efecto. La otra cosa en donde la situación puede complicarse para Morena es la ruptura interna. Y ahí es donde el asunto de Trump puede ser más serio, porque él está ya comprometido con su gente a el tema de enfrentar a los cárteles, que ya declaró organizaciones terroristas extranjeras, y ya veía yo hace un momento de Ariel Mutsasus un tuit donde decía que CNN afirma que van varias decenas de vuelos de los Estados Unidos para medir el territorio mexicano y conseguir información. Se vio el otro día un avión así muy espectacular que hizo eso sobre el mar de Cortés, de manera pues que parecería que van en serio, y probablemente Trump no quiere 2 o 3 jefes de cártel, quiere 2 o 3 políticos asociados a los cárteles, porque eso fue lo que puso en su decreto donde ponía lo del arancel que ya no aplicó, pero eso puso que el gobierno mexicano está aliado al crimen organizado, entonces debe querer cabezas de gobernadores, de legisladores, de algún otro que se encuentre por ahí. Eso es lo que puede generar un problemón al interior de Morena, porque, lo sabemos, el crimen organizado los ayudó en las elecciones locales de 2021, de 2022, en la federal de 2024, y pues cada vez hay más información de que ellos podrían haber financiado las campañas de López Obrador desde 2006 y el tiempo en el que pues no tuvo chamba. Entonces, ahí viene un problema serio. Mucha gente se alegra por eso y desde antes querían pues que gane Trump para que nos quite de encima a Morena. No es así de sencillo, ¿eh? Si en este momento Morena no logra construir un régimen político estable, no tenemos nada.
no hay los instrumentos para mediar los conflictos de interés de la población. No tenemos en este momento liderazgos nacionales que pudieran empezar a equilibrar las cosas, de manera que esto podría volverse algo muy difícil de manejar. Yo no me alegro en absoluto de esto. Creo que Morena está en el poder de manera ilegítima, pero esto no significa que tengamos una forma sencilla de desplazarlos y poner un gobierno legítimo. Eso en este momento no se ve cómo. Entonces, pues no se alegre usted en exceso, pero sí manténgase informado porque la situación en serio puede irse complicando. Yo seguiré aquí echándole la mano en algunas cosas de información que pueda yo entender y bueno, pues a ver si con eso vamos encontrándole una salida. De momento, insisto, yo no la veo y sí estoy preocupado por ello. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.